Inspiras es un ministerio que nace del clamor al Señor y le dice: Señor, inspíranos esta noche, inspíranos en este tiempo. Y nuestra misión básica, fundamental, es inspirar y equipar líderes en nuestra nación y en América Latina. Este es nuestro clamor, que el Señor nos inspire, que Él traiga a sus hijos y pueda el Espíritu Santo inspirarnos, ¿no?, a través de ellos. La visión que tenemos es ver naciones redimidas y libres en base a la verdad que está en Jesucristo. La misión que tenemos es fructificar, ¿no?, multiplicar y gobernar la herencia que Dios nos ha entregado. Hoy estamos empezando una serie que va a abordar la cultura, pero parte de la cosmovisión. Creemos, y todos los estudiosos así también lo plantean, que una cosmovisión termina impactando directamente en los valores de una nación, en los valores de un grupo social, y estos van a determinar el comportamiento de este grupo social, de esta nación, de este pueblo. Y obviamente esto se va a constituir en una cultura. Por lo tanto, podemos hablar de una cultura familiar, una cultura de grupo, una cultura empresarial, pero también podríamos hablar de una cultura o varias culturas de un pueblo, ¿no?, o varias culturas dentro de un pueblo. Ahí tenemos un poquito algunas definiciones. Esta noche vamos a empezar con la pastora Virginia Bomborres. Ella va a estar compartiendo, ministrando, impartiendo acerca de la importancia de comprender la cosmovisión andina, pero obviamente centrándonos en el Evangelio. A la siguiente semana, o el 18 de noviembre, va a estar con nosotros el pastor Marcelino Camacho, quien también nos va a poner un poco sobre la mesa algunos elementos de la cultura quechua, para que nosotros, nuestras iglesias, podamos comprender un poco más esta cultura y podamos ir y también pues compartir el Evangelio, apoyar a las iglesias, apoyar a los misioneros que están en esta labor. El 25 de noviembre probablemente varíe un poquito el día, pero va a estar con nosotros el pastor Enzo Saavedra, y él va a estar compartiendo con nosotros acerca de algunos elementos básicos, fundamentales para comprender la cultura de los pueblos orientales. Él me decía: Santa Cruz, el Beni, es tan grande, pero dentro de estos inclusive hay varios pueblos orientales, ¿no? Entonces él va a estar trabajando con nosotros estos elementos. El 2 de diciembre va a estar con nosotros el hermano, el doctor Carlos Leadó, y él va a estar ministrando, va a estar impartiendo la importancia de la integración entre pueblos y culturas de una nación. Todos pertenecemos a un mismo reino, todos pertenecemos a una misma nación. ¿Cuál es la importancia de la integración? ¿Y cuál será también el efecto de la desintegración, ¿no?, de la desunidad, vamos a decir? Y hoy justamente acabamos también de confirmar, el 11 de diciembre va a estar con nosotros el pastor Felipe Kittelson, quien va a estar compartiendo con nosotros acerca del impacto del Evangelio en una nación. Obviamente lo va a hacer a través de su testimonio. Muy bien, entonces sean todos ustedes bienvenidos al inicio de esta nueva serie. Voy a admitir ahí a las personas que están en espera. Y voy a ceder el micrófono a la pastora Virginia Bomborres para que pueda presentarse en primera instancia. Si quiere, pastora, puede hacer una oración y posteriormente podemos empezar con su tema. Adelante, querida pastora, bienvenida. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos entrar en tu presencia, Señor, con tu bendición, bajo tu gracia, bajo tu favor, Señor. Que toda palabra, Señor, que salga de mi boca sea inspirada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, Señor, ya que lo que transmitimos en esta noche es conocerte más a ti, a través de estas culturas, a través de estas personas que también son hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que va a ser para tu gloria todo lo que podamos aprender, observar, además de conversarlo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido Franz.
¿Me escucha bien? Así, ahora sí, ahora sí. Ya. Adelante. Entonces ahí tenemos el título Puentes Redentivos, una estrategia de evangelización para los pueblos andinos en el nuevo milenio. Siguiente, querido Franz. Bueno, como introducción, ¿qué tenemos? Todos nosotros sabemos que la evangelización es una actividad designada por ¿quién? Por Dios. ¿Para qué? Para nosotros que somos sus embajadores. ¿Y con qué objetivo? Anunciar hasta lo último de la tierra su palabra y sobre todo su pronta venida. Siguiente, querido Franz, eso. Este versículo 28-19 lo conocemos de memoria. No voy a dar lectura por razones de tiempo, pero sabemos que es la gran comisión. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios actualmente? Está buscando obreros dispuestos para adorarle y obrar de acuerdo a su propósito. ¿Quiénes son esos obreros? Somos nosotros, que tenemos que ver que las personas no únicamente sean salvas, sino que sean personas transformadas y comprometidas también a su vez con servirle. Ahí tenemos el versículo igual de Hechos 13:47, que debemos pregonar su palabra hasta lo último de la tierra. Este es un mandato bíblico, no es una opción, amados hermanos. Sabemos, tenemos que ir y hacer. Y esta misión salvífica se muestra desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Tenemos en 2 de Timoteo 2:2, esto sí vamos a leer completo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esos somos nosotros, encargados de enseñar y de transmitir la palabra de Dios y todo el conocimiento, vaciarnos en otras personas. Porque, ¿qué es el fin escatológico? El fin de los tiempos, y es el mensaje que debemos llevar, que este evangelio debe ser predicado, ¿dónde? A todas las naciones, hasta antes de que venga el fin. ¿Qué es la evangelización? La evangelización es una respuesta humana de una iniciativa que Dios ha tomado, porque Dios ha sido el primero en llevar el evangelio a las personas de diferente manera. Sin embargo, para nosotros no es una labor fácil. ¿Por qué? Porque existen diferentes culturas y cosmovisiones, lo que impiden que nos acerquemos fácilmente a las personas. Es un verdadero reto. Hay culturas a las que podemos acercarnos más fácilmente que a otras. Pero ¿esto qué es? Tomar tiempo. Vamos a requerir paciencia, pero sobre todo vamos a requerir nosotros aprender, realmente empaparnos de todo lo que es una cultura para poder llegar a ella. Porque el conocimiento en este caso es básico, tanto de su cultura como de la palabra de Dios. Ambas cosas van juntas. Evangelizar con equidad. ¿A qué se refiere esto? Que no debemos ver que hay pueblos, naciones, gentes a las cuales no vamos a poder llegar. Vamos a poder llegar absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque Dios mismo hace que existan determinados vínculos para que lleguemos a ellos. El Apocalipsis 5:9, igual, si quieren tomar nota y después leerlo posteriormente. Adelante, hermano Franz. Vamos a ver qué es una cultura y es una cosmovisión, pese que ya el hermano Franz un poquito nos adelantó, pero vamos a volver a repetir para además sellar estos pensamientos, todas estas ideas que tenemos. ¿Qué es la cultura? Cultura es un sistema integrado de todos los aspectos de la vida humana. Todos los aspectos de la vida de un pueblo se unen en una determinada cultura. Adelante. ¿Qué es una cosmovisión?
La cosmovisión está dentro de la cultura. ¿Y qué contiene? Creencias. ¿Qué tipo de creencias? Acerca de Dios, de la realidad, de la vida, de la muerte. 2, contiene valores. ¿Qué tipo de valores? Ético-morales. 3, costumbres. ¿Qué son las costumbres? Son diferentes comportamientos en la forma de realizar, de relacionarse, de hablar, de orar, hasta de vestir, ¿no es cierto? Porque cada cultura tiene su forma de vestirse. Los collas nos vestimos diferentes a lo que son los cambas, dado también el clima, en fin. Entonces, dentro de cada institución hay una cosmovisión. ¿Qué tipo de instituciones? Por ejemplo, gubernamentales, eclesiales, educativas, comerciales, sociales. Cada una tiene una forma o valor de expresarse. Seguimos adelante. Nuestra cosmovisión bíblica cristiana, no les voy a decir nada nuevo, pero es importante que prestemos atención y nos acordemos. Estamos sustentados en 10 pilares, hablando de los principios. 1, creemos en un Dios uno y trino. 2, la creación de un universo perfecto por este Dios todopoderoso. 3, la creación del hombre a su imagen y semejanza. 4, la creación de un querubín, quien quiso tomar la presunción de ser igual a Dios. Alguna vez a mí me preguntaban cuando daba clases de teología en la universidad, ¿Dios creó a Satanás? No, Dios no creó a Satanás. Dios creó a este querubín perfecto y él por elección se convirtió en realmente un ángel caído. Número 5. 5, querido Franz. Sabemos de la difusión del pecado por Adán y Eva. 6, la incapacidad humana de recuperar su señorío perdido. 7, la iniciativa divina de la salvación a través de Jesucristo, es lo que llamamos el protoevangelio que ya estaba establecido en Génesis 3:15 desde el tiempo antiguo. 8, la actividad del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y dentro de cada uno de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. 9, sabemos que Jesucristo viene y viene muy pronto. Y 10, la restauración de los cielos y de la tierra. Vamos adelante. ¿Qué es la cosmovisión andina? Ahí esa figura es muy interesante porque tiene mucho simbolismo. Al centro tenemos lo que se llama la cruz o la chacana para los aymaras. ¿Qué es la cruz o la chacana? Si se fijan, es una cruz que tiene 12 puntas con un círculo al centro. Enseguida vamos a explicar toda esa simbología. Pero acá esta cosmovisión nos está mostrando claramente que todo en el universo está interrelacionado. El ser humano con las aves, con los animales de la tierra, con el universo, los astros, los planetas. Vamos adelante, querido Franz. Entonces, dentro de esta cosmovisión, la gente de los Andes cree que absolutamente todo está relacionado. Hay una relación armónica entre el mundo visible y el invisible, entre el mundo de la tierra y el mundo que está más allá de la tierra. Para ellos, por ejemplo, somos una familia. La tierra es la madre, los cerros son los abuelos, los animales y las plantas son como hermanos. Todos formamos una inmensa familia cósmica. Adelante, querido Franz. Se ha saltado sí una diapositiva, un poquito puede retroceder, que explica la parte de la chacana, que es muy importante, es un símbolo valiosísimo para las personas de los... Es la siguiente. Ya, no importa. Vamos adelante. Esa ya le he dicho. Uno más, por favor. Nuevamente, entonces, todo está relacionado. Acá hagamos un pequeño hincapié. Vamos a abrir los micrófonos y me gustaría saber si todos realmente estamos de acuerdo con que el universo es algo armónico y donde cada ser viviente tiene un plan, un propósito, ¿sí?
¿Será así? De acuerdo a nuestra cosmovisión cristiana bíblica, ¿es así? ¿Estamos interrelacionados? ¿Alguien quiere decirme si está de acuerdo o no y por qué? ¿Aló? ¿Quién se Si anima? me permite, pastora, yo creo que sí, o sea, bueno, muchos dicen que el universo es resultado de una explosión interestelar. De una explosión no puede salir desorden, ¿no? Una explosión lo que hace es crear desorden, arruinar las cosas, ¿no? Perdón, Entonces, pastor, No se escucha mucho. no se le entiende en realidad. ay, perdón, lo siento. Entonces, quito mi participación, perdón. El audio está muy bajito, querido pastor. Bien. Si se acerca un poquito más, tal vez. A ver, ahora. Ahora tal vez, Ahora sí. perdón, estaba con auricular. No, lo que le decía, pastora, muchos dicen que la creación es resultado de una explosión interestelar. Entonces, mi opinión es, de una explosión, ¿qué puede salir? No puede salir algo ordenado. Una explosión lo único que hace es crear desorden, crear un caos, ¿no es cierto? Así que Pero la creación... a mi pregunta, pastor, ¿está de acuerdo que dentro del mundo visible que vivimos tenemos relación también con un mundo invisible y hablando de un mundo interestelar? ¿Será cierto? De acuerdo a Sí. nuestra cosmovisión bíblica nada más. Sí, yo creo que sí. Hablamos del Big Bang Big Bang, no nada que ver, ¿no? No es una teoría cristiana. Sí. Estoy de acuerdo. Está de acuerdo, muy bien. Acá el pastor Carlos Oscar, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Hay un propósito para todo, ha sido creado todo para relacionarse y todo tiene un significado. Exactamente. La hermana Ángela nos quiere decir si está de acuerdo. Su micrófono es. Perdón, sí, ahora sí estoy de acuerdo porque creo que sí, tenemos un propósito sobre todo de parte del Señor, ¿no? Gracias. Es verdad, es verdad. Entonces vamos a ver qué interesante, cómo realmente tantos conceptos que tienen las personas del mundo andino, hablando tanto de quechuas como de aymaras, coinciden mucho con nuestros principios bíblicos. Es increíble. Por eso es que se ha creado, digamos, esta metodología de evangelización que se llaman puentes redentivos, porque tenemos que aprovechar justamente todas las coincidencias que tenemos para poder llegar a ellos a través de nuestro evangelio, del evangelio que nos ha dejado Jesucristo, ¿ya? Entonces ahí está. Gracias. Para el hombre andino, todas las cosas materiales y los seres visibles e invisibles del macrocosmo tienen una relación recíproca. Y es cierto. Bien, pasamos adelante. La religión andina se llama animismo. Es la que profesa actualmente Bolivia, ¿no es cierto? Es la religión que actualmente el gobierno la está declarando como algo mayoritario. Si bien hay libertad de fe, sí se la manifiesta como una religión típica de Bolivia, la religión oficial, llamaremos así. Adelante. Los pueblos andinos desde la antigüedad profesan el animismo. Es una religión natural. ¿En qué se basa? ¿Cuál es su principal objetivo? Y hemos dicho que todos estamos en armonía y que todo tiene vida en la tierra, porque todo tiene un ánima o alma. Así la tierra, los astros, los cerros, los ríos, las lagunas, los animales, la parte de la vegetación, todo tiene vida. Por eso se llama animismo, que quiere decir ánima, alma o vida. La siguiente. Tienen dioses mayores y tienen dioses menores. Eso ya lo dije
querido Franz. Pero vamos a ver cuál es el dios mayor o tutelar desde la antigüedad. Hoy en día ya no se lo menciona tanto, pero este dios era muy fuerte durante la época de los tiahuanacotas. Entonces, ¿quién es este Pachacamac? Es la divinidad principal. Este dios es muy venerado en el Cusco, en Perú, más que en Bolivia, porque allá incluso tiene varios templos. Acá se han encontrado algo en Tiahuanaco, pero ya como que un poco lo han dejado de lado. ¿Por qué? Porque este gobierno ha hecho mucho énfasis en ¿qué? En la Pachamama. Ahorita la diosa tutelar más importante para la gente de los Andes es la Pachamama. Sin embargo, vamos a ver este dios Pachacamac, ¿qué características tenía? Dice, aparece como dios del fuego, era controlador ¿qué? Del equilibrio del mundo, ¿no? Entonces, algo muy importante, era conocido como el dios sin carne y sin huesos, o sea, era un dios espíritu, no tenía carne, no tenía huesos. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo crea a los hombres? Sopla aliento dentro de ellos, pero dice que luego, porque los hombres se portaron mal, los destruyó debido a su maldad. En el Perú se lo considera como el dios de los terremotos. En Perú hay mucho terremoto, acá no tenemos, pero es el dios de los sismos. Y es un dios que más que todo es temido, poderoso, temido. El siguiente, por favor. Ahí está. Esta escultura existe ¿dónde? En el Valle del Lurín, en Lima, y no se conoce desde cuándo realmente se lo adora, pero dice que más o menos 200 años antes de Cristo, ya en la cultura Lima, que se llama así la cultura de esta época, se lo tenía como al dios tutelar. Cuando los españoles llegaron ya durante el Incario en el 1450, ya había encontrado varios templos a este dios importante y la gente iba y peregrinaba anualmente, le llevaba ofrendas, en fin. Del Tahuantinsuyo llegaban con ofrendas. Ustedes saben que Tahuantinsuyo era todo lo que abarcó el imperio incaico, de norte a sur. Vamos adelante. O sea, de todas partes de Sudamérica le llevaban al Valle de Lurín de Lima. Tenemos otro segundo dios más conocido y sobre todo actualmente aún se le sigue rindiendo mucho culto. Y es Viracocha, que también se lo conoce como Huiracocha. Es el segundo dios tutelar, llamaremos así. Esta figura está en Tiahuanaco y es la Puerta del Sol. Y en la Puerta del Sol aparece su esfinge. Entonces, este dios trataron los españoles de borrarlo, de romperlo, porque todo esto estaba recubierto de láminas de oro. Incluso esa rajadura que se ve en la puerta es a causa de que ya la derrumbaron, la hicieron caer, le sacaron las láminas de oro de que estaba recubierta y nuevamente la han vuelto a parar ya como un monumento histórico, ¿no es cierto? Pero hasta el día de hoy los hombres andinos veneran a Viracocha, Huiracocha y lo identifican como el sol. La siguiente. Ahí están las diferentes formas, imágenes que le dan a este dios. Huiracocha quiere decir señor. Siguiente. Acá hay un historiador, Santa Cruz Pachacutillampi, del siglo XVII. Era descendiente de los incas. Y él habla de Tunupa ¿cómo? Como un hombre sabio que habla todas las lenguas, dice, mejor que los naturales. Recorre todo el Collasuyo y ¿qué enseña? Predica amor, tiene mensajes moralizadores. Dice, hace milagros y castiga a quienes se niegan a escuchar. Siguiente, por favor. Este es otro historiador criollo, Guamán Poma, igual del siglo XVII, ¿qué dice de este mismo Viracocha, que también se lo conoce con nombre de Tunupa? Tiene muchos nombres, se ubican Huiracocha, Viracocha, Tunupa.
Dice, está armado de un rayo de luz con los cuales derrota al genio maligno. Y coincide con el otro historiador que dice que vino a este mundo para dar orden a las civilizaciones. Trae un nuevo amanecer a la civilización andina. Destruye el mundo de las tinieblas. Y Tunupa crea una nueva humanidad donde enseña ¿qué? Cosas muy buenas. Arte, agricultura, ingeniería, cultura. Entonces, además da muchos mensajes morales. La siguiente, por favor. Este otro es un sacerdote católico, Ludovico, del siglo XVII. Hace el primer diccionario en Aymara y también coincide en que Tunupa transmite principios de ética comunitaria en la cual se basa la organización social andina. David Miller, lo mismo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que este Viracocha o Tunupa fue el que creó al primer hombre, que era Manco Cápac, el primer inca, y a su hermana Mamaoglio. ¿Qué les dejó como legado? Les enseñó una religión pura y la medicina. Ellos sabemos que, según la cultura andina, emergieron del lago Titicaca y fueron los fundadores del Tahuantinsuyo. Lo importante de todo esto es que quiero que tomen nota de lo siguiente. ¿Cómo se lo describe? Los historiadores, los cronistas coinciden en esto. Se lo describe como un hombre de tez blanca, alto, barbado, con vestiduras largas. Al terminar su tarea, se fue y ¿qué mensaje les dejó? Ámense a uno a otro y algún día regresaré. Estas fueron sus palabras de despedida. Su apariencia totalmente diferente a la de los hombres andinos. Sabemos que son bajos, son morenos, no son barbados, son lampiños. Pero este era totalmente diferente. Tanto así que el cronista Pedro Cieza de León plantea la teoría de que un antiguo apóstol cristiano había llegado a las Américas siglos antes de la conquista española. Vamos adelante. Entonces, no vamos a especular de su origen, pero podemos ver que en el dios Viracocha o Tunupa existen muchos elementos teológicos que forman un puente redentivo hacia nuestro evangelio. Por ejemplo, la pureza moral, el carácter que mostraba, el amor que manifestaba, además se preocupaba por la justicia y el bienestar de los pueblos. Y era muy diferente a los demonios vengativos en los cuales ellos creían. La siguiente, por favor. Ahí vamos a hacer también un pequeño paréntesis y quiero que me comenten. Es increíble el mensaje que deja esta persona, Tunupa, porque cuando los españoles vinieron con el evangelio, por primera vez escucharon los incas del mensaje evangélico. Sin embargo, este Dios tenía unas palabras muy similares a nuestro Señor Jesucristo. Ámense los unos a los otros hasta que yo vuelva. Muy interesante, ¿verdad? ¿Sabían ustedes algo de esto o están escuchando por primera vez? ¿Qué dice hermano Franz? A ver, cuénteme usted. Primera vez. Sí, bueno, en el colegio nosotros hemos estudiado, ¿no? Yo estudié en La Paz, soy paseño. Y claro, uno ha estudiado Viracocha, la historia, ¿no? De el mito, la leyenda, ¿no? De cómo se originan los incas y todo eso, pero sinceramente ahorita está usted, es como si fuera la primera vez que estuviera escuchando este tipo de mensajes, ¿no? Y el tipo de ética que planteaba, digamos, como alguien decía, probablemente haya sido un apóstol, ¿no? Un apóstol cristiano, ¿no? Bien. Adelante, por favor, querido pastor. Sí. ¿Qué nos dice el pastor Carlos Oscar Llado? La verdad que igual estoy de acuerdo con Franz. Primera vez que escucho que uno de estos dioses que son considerados por la religión aymara
que hable palabras que son casi las palabras de Jesucristo. Bueno, ahí se entiende un poco que mucha de las lo que hay en las tinieblas hay verdades a medias, ¿no? Entonces, pero que utilizan lo que es los principios del reino, ¿no? Las verdades del reino. Amén. Y el pastor Miguel Gemías, ¿qué nos dice? Sí, alguna vez he escuchado, pero no así con esta explicación, ¿no? Alguna vez he escuchado, sí, pero no así como lo está explicando con detalle. Ya. Hay un libro muy interesante de un señor Miller que se llama... ay, Dios, se me ha ido y ahorita me estaba pensando. Discipulando La eternidad en los corazones. Eternidad en los corazones, de un señor Miller. El libro está en inglés y está en castellano también. Bueno, ¿qué es lo que explica un poquito? Hace coincidir lo que nos dice Romanos 1, que Dios ha puesto en cada ser humano una conciencia para distinguir el bien del mal, ¿no? Entonces, como que Dios ya ha puesto en nuestros corazones el hecho de que como seres humanos debemos amarnos. Por eso es que las personas que no conocen el Evangelio, que nunca han oído de Jesucristo, van a ser juzgadas diferente a nosotros, porque dice que Dios los va a juzgar de acuerdo a su conciencia, así está en Romanos 1, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos hace ver que sí, puede que ha sido un sucesor de los apóstoles de Jesucristo, porque estamos hablando, no sé, pues del año, cerca al año 1900, no sabemos, porque no hay nada escrito en el mundo andino, eran los quipus y eran tradiciones orales todas las que se han manejado, nos hacen ver que realmente, ¿no? Este mensaje ya está inscrito en los corazones de todos los seres humanos, que la bondad de Dios ya está inherente en nosotros. Entonces, realmente puede ser que este ser humano, que era llamaremos un descendiente de los apóstoles, vino y trajo ese mensaje, porque era un hombre blanco, sin lugar a dudas. No era un hombre aborigen de estos lugares. Bueno, sigan investigando, sigan ustedes indagando por su cuenta y uno encuentra cosas realmente sorprendentes, ¿no? Bien, el ser humano y la temporalidad, ¿qué es lo que piensan los aymaras y los quechuas? Ellos conocen muy bien el mundo espiritual, conocen mejor que nosotros, les diría. Entonces, distinguen muy bien el cuerpo del alma. Ellos creen que somos bipartitos, no tripartitos como está en la Biblia, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu somos nosotros. Para ellos somos personas bipartitas. Alma o espíritu es lo mismo para ellos en un cuerpo y esta alma o espíritu habita en el cuerpo y es eterno. Vamos más adelante. Ellos conmemoran mucho el Día de los Santos, el Día de los Difuntos. Para ellos ha sido gran celebración el día 2. Vamos adelante, hermano Franz. Acá está el historiador Guamán Poma de Ayala, dice, los incas creyeron que alcanzarían la inmortalidad del ánima y la resurrección universal. También creen en una resurrección eterna. ¿Quiénes son los amautas? Son los sabios, son personas que conocen más del mundo espiritual que el resto. Esos son los amautas. Estos eran incas y eran amautas a la vez, ¿ya? Sostenían que de un cuerpo y un ánima. El ánima es el espíritu o alma inmortal y el cuerpo que está hecho, al igual que dice en la Biblia que Adán fue hecho de la tierra, del barro, ellos también creen en lo mismo. El hombre fue hecho de la tierra. Por eso el hecho de que ellos embalsaman a sus momias y las guardan también, porque para ellos todavía el ánima está habitando dentro de ese cuerpo y el alma puede entrar y salir, por eso son sagradas, no se las puede romper, no se las puede tocar,
son sagradas y también les rinden culto porque ellos rinden culto a sus muertos, a sus ancestros. Vamos más adelante. Estas chulpas o torres funerarias, que los que han ido por el camino entre La Paz, el Alto Potosí, se encuentra mucho. Y son lugares funerarios. Ahí adentro están enterradas chulpas de personas muy importantes. Para ellos son también lugares sagrados. Cuando se tiene que diseñar un camino, por ejemplo, acá ya en Bolivia, en la parte occidental, se sabe, un camino no puede pasar rompiendo estos monumentos ancestrales para ellos. Tienen que desviar, hacer una curva el camino para poder hacer o trazar la carretera y hacerla. Vamos más adelante. Los tres mundos, ¿cómo distinguen? En primer lugar, para ellos el tiempo, no es lineal como para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un comienzo, pasado eterno y hay un futuro eterno. Nuestro tiempo es lineal. Para ellos, al igual que los hebreos, el tiempo es circular. No sabemos cuánto tiempo, pero son ciclos, ¿ya? Es circular. Por decir, lo que ha pasado hace 2000 años, un hecho importante, hoy puede volver a pasar. Y los hebreos conocen mucho de esto. Y se repiten. Hay sucesos en la historia que se repiten con cierta regularidad en personajes importantes, en hechos históricos. Bien, distinguen tres partes en lo que es el universo creado. La parte de arriba, que se llama Hanan Pacha, la parte central donde estamos nosotros, que es la tierra que pisamos, nuestro mundo, que es la Kai Pacha, y debajo de la tierra, lo que para nosotros está el magma, digamos, el centro de la tierra, o abajo lo profundo, es el Ucupacha. En la parte de arriba están lo que vemos, los astros visibles, pero hay el mundo espiritual también de las entidades que para ellos son santas o son buenas. El Kai Pacha es nuestro mundo, el que nosotros habitamos actualmente, y la parte de abajo, el Ucupacha, lo que para nosotros es el infierno, según el mundo católico, para ellos también es el lugar donde moran los espíritus y los demonios. Vamos más adelante. Si se fijan, estos tres están totalmente unidos. Por eso es que les decía, el Día de los Difuntos, ellos celebran, llevan comida al cementerio, llevan música y todo lo que quieran, porque dicen que ese día los espíritus de los difuntos tienen la libertad de estar en comunión directa con ellos. Pase siguiente, Franz. ¿Ya? Entonces, el de arriba, el Alapacha, está conectado con el Acapacha, que es el mundo real, visible, en el que vivimos, y el Mancapacha, que es el mundo de abajo o de subsuelo. Hay una interrelación permanente y constante. Hay una influencia permanente y constante. Por eso es que los brujos con tanta facilidad pueden contactarse con los demonios, o pueden también contactarse con entidades que según ellos son superiores. Eso ya lo hemos dicho, querido Franz. Están la parte de arriba, Acapacha el de acá, y el Mancapacha lo de abajo, o el mundo subterráneo. Uno más. La Pachamama, la parte central. Ellos observan así la Madre Tierra como la diosa tutelar y la más importante en la actualidad. Usted, como la persona que hable tanto quechua o como aymara, ellos saben perfectamente lo que es la Pachamama, que es la diosa tierra, a quien hay que amar, a quien hay que venerar y a quien hay que hacer todo tipo de ofrendas, comenzando de sacrificios humanos que lo hacían antes y también lo siguen haciendo hoy, hasta lo que se llama lo más sencillo que hay ahora, que son las coas, que es quemar hierbitas, y que queman de continuo en los mercados. Si ustedes van a los mercados collas y empiezan a sentir unos olores raros,
es que están haciendo sus ofrendas a la Pachamama para que tengan buena venta, llamaremos así. Vamos más adelante. En el mundo de abajo es un lugar tenebroso y hay también dioses que tienen su nombre, por ejemplo, la serpiente o Supai y Wari. En el carnaval, si se han fijado ustedes durante la diablada, hay una mujer diablo, es la china Supai, ¿no es cierto? Es la mujer del diablo. Y hay otro personaje también, Wari. Bueno, en fin, eso ya se los dejo para ustedes si tienen interés en seguir aprendiendo al respecto. Bueno, desde la llegada de los españoles y el catolicismo, ¿qué han hecho los curas? Han hecho una serie de simbiosis y han hecho que el infierno sea el mismo que el Manjapacha, ¿no es cierto? Donde está encerrado el Supa y el demonio, los demonios y todas las entidades malignas. Vamos más adelante. ¿Qué rituales importantes tienen ellos? Que esto es importante saber y conocer como bolivianos, como personas que somos creyentes. Es importante que sepamos todo lo que ellos hacen, las costumbres que tienen, la cosmovisión que tienen. Porque una manera de llegar a ellos es conociendo bien su cultura. Uno no puede acercarse a ellos si no conoce su cultura. En cambio, si uno se acerca y les habla y habla el mismo lenguaje, es muy fácil engranar con ellos. Es por eso la importancia de saber todo esto. El solsticio de invierno, que es el 21 de junio, que es el nacimiento del sol, es algo maravilloso. No sé si alguno de ustedes ha ido a Tiahuanacu el 21 de junio a las 6 en punto de la mañana. El primer rayo de sol pasa por la puerta del sol. Entonces, el solsticio de invierno, el nacimiento del sol, es una fiesta muy festejada por ellos. El Inti Raymi, la fiesta del sol o Año Nuevo Aymara, que es el 24 y hoy ya se la festeja como feriado nacional, ¿no es cierto? En este gobierno ya es un feriado nacional. Y en agosto, el 21 de agosto, es el día de la Pachamama. Todas estas ceremonias rituales se cumplen con la chaya. La chaya se llama la ofrenda que se hace a la Pachamama. Vamos más adelante. Ahí está el solsticio de invierno, el primer rayo de sol pasando por la puerta del sol en Tiahuanacu, y el Año Nuevo Aymara, donde todos están esperando la llegada del nuevo año, igual que nosotros esperamos el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Esperamos el Año Nuevo adorando, haciendo vigilia en nuestras iglesias. Ellos van justamente a Tiahuanacu a adorar al sol y en el Año Nuevo. La chaya, que es bien frecuente, y ahí está años atrás el que era presidente y el vicepresidente haciendo la chaya oficial. Vamos más adelante. Las ofrendas a la Pachamama se hacen de muchas formas. Estas cositas que ustedes ven llaman ellos mesas. Y dependiendo de para qué se está haciendo la chaya o la ofrenda, la Pachamama tiene diferentes elementos. Por ejemplo, la de la derecha, si se fijan, tiene frutas, tiene pera, tiene manzana, tienen dulces, tienen esas pastillas blancas son de dulce, unas lanitas de colores. Eso, por ejemplo, se quema en el campo. ¿Para qué? Para que haya buena cosecha, para que la tierra rinda. Vamos más adelante. Ahora vamos a ver las danzas. Nosotros vemos un folclore bonito, ¿no es cierto? Bolivia tiene un folclore riquísimo, al menos en la parte occidental andina. Pero cada danza está relacionada con cierto ciclo productivo o incluso está relacionada con cierto elemento de la naturaleza, pero tiene una función, una finalidad. Nosotros vemos solamente folclore bonito, pero no es eso, tiene una connotación espiritual bien grande. Más allá, por favor, al igual que a las citas, ¿no es cierto? A las citas se compra la miniatura y se cree que si se compra la miniatura se va a hacer realidad. Aquí está, por ejemplo,
La danza de los huacatucoris, esas cholitas con 100 polleras, si se fijan. Miren la cantidad de polleras que apenas pueden moverse. Y otros que se disfrazan así como toritos. ¿Para qué es esa? Es pidiendo abundancia de ganado. Es un ritual, un baile que se hace pidiendo abundancia de ganado. No es porque sí. Más adelante. Por ejemplo, esta danza que se llama choquela, y si se fijan, están con ciertos instrumentos musicales. ¿Para qué sirve? Para pedir lluvia. Cuando es un año de sequía, en una fiesta, salen, bailan y tocan ciertos ritmos, ciertos sonidos para llamar a la lluvia. Por el contrario, cuando hay inundaciones, utilizan este otro tipo de instrumentos que se llaman tarquis. Por eso se llaman tarqueadas, para impedir las inundaciones, lo contrario. Entonces, ahora que vayamos a un lugar donde hayan esos desfiles folclóricos, nosotros ya vamos a identificar más o menos a qué se refiere y por qué bailan así. Estas danzas rituales con sangre, nosotros sabemos que ya son rituales hechas al mundo de abajo, al mundo maligno. ¿Por qué? Porque son con sangre. El tinku, que es muy especial de Potosí, de Chuquisaca, son combates que se realizan entre diferentes clanes y se pegan hasta que haya sangre. No puede acabar la danza si realmente no terminan heridos y sangrando, generalmente de la boca, de la nariz. Y lo que se llama la huilancha es uno de los peores sacrificios que se hace porque es justamente para Satanás. Generalmente matan en las puertas de los socavones los mineros pidiendo que el tío, que llaman ellos Satanás, se le da la ofrenda de sangre de una llamita pura, totalmente blanquita, preciosa, y toda esa sangre que brota del animalito debe entrar hasta la tierra en la puerta de los socavones para que el tío les dé mineral y nadie muera dentro de la mina. Este es un ritual bien frecuente que se ve en las minas de Potosí. Vamos más adelante. En la organización social, tienen una organización social bien interesante. La forma comunitaria de Ayllu. ¿Qué es el Ayllu? Es una cantidad de tierra, una parcela de tierra que se le da a cada familia y ellos a su vez subdividen con sus descendientes. Ese es el Ayllu. La tierra los une en una organización comunitaria y familiar. Generalmente está basada, como les decía, en el parentesco y tienen una autoridad. ¿Quién es la autoridad? La persona más mayor, la más vieja, el achachi. Vamos adelante. Y el Aini es una forma de trabajo comunitario. El Ayllu es la tierra y el Aini es el trabajo comunitario que hacen los unos por los otros. También se llama minca o minga. Por decir, si la comunidad necesita un viaducto, un acueducto para regar sus campos, todos los comunitarios del sector salen y trabajan. Tienen obligación, no cobran nada. Trabajan porque es beneficio para la sociedad. O si una persona está construyendo su casa porque se ha casado recién, entonces todos ayudan en la construcción de la casita de esa pareja. Vamos adelante. Bueno, durante la colonia viene el catolicismo y se hace un llamado sincretismo, ¿ya? Los curas católicos aceptan, por ejemplo, a la Pachamama y la convierten ¿en qué? En la Virgen María, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un sincretismo que se forma. ¿Por qué? Porque los que colonizaron Bolivia, los españoles, siempre vieron a los aymaras y a los quechuas como algo inferior, una raza de gente que era bruta, acá dice brutos. Entonces, siempre los menospreciaron. Vamos adelante, hermano Franz. Eran siempre pensamientos peyorativos. Sin embargo, ya los sociólogos modernos
sacan a relucir algo bueno, es verdad, no es todo malo, no es peyorativo, simplemente fue esa diferencia que establecieron los españoles porque se creyeron que eran superiores. Entonces, hoy en día se está revalorizando y en cierta forma, hay que valorizar, por ejemplo, el hecho de que son personas que quieren vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Lo que estamos viendo en el actual gobierno es algo atroz. ¿Por qué? Porque es gente pagada y gente perversa, pero los comunarios sufren porque saben que la tierra está viva, que la tierra debe ser amada, que la tierra debe ser respetada porque es sagrada. Entonces, todos ellos sí valorizan esto, que la vida de comunidad en los ayllus, especialmente de la gente bien campesina, no de la citadina, es vivir en armonía entre ellos y con el medio ambiente. Vamos más adelante. Acá hacemos un paréntesis, ¿ya? Quisiera que abran sus pantallitas y abran sus micrófonos, así vamos a hacer un poquito activa, una charla amena, vamos a aprender los unos de los otros, vamos a intercambiar ideas, por favor. Uno sabe eso, de que ellos verdaderamente valoran el vivir en armonía con el medio ambiente, el cuidar la tierra, el cuidar sus trabajos, es verdad, pero por tanto que nos han bombardeado con la Pachamama, con esto y con lo otro, y vemos una incoherencia total en estas personas que dicen defender este sistema de vida, todo eso, la verdad que ya no creemos mucho, ¿no? Pero cuando es explicado verdaderamente la esencia de lo que es esto, la verdad que da pena como un grupo de gente que verdaderamente quiere vivir en paz está siendo esclava de otro grupo de gente que los está utilizando, ¿no? Sí, de un grupo menor, ¿no? Sí, que está, que vamos a decir por sus intereses propios, egoístas, está destruyendo algo que ellos realmente dentro de su cultura aman y valorizan mucho. Es una pena. Y si comparamos un poquito con Génesis 1, que Dios nos dio la tierra para habitarla, para sojuzgar la tierra, pero sojuzgar no quiere decir lastimarla, sino tenerla bajo nuestro dominio, pero dentro de una soberanía buena, ¿no? Porque también incluso cuando Adán fue botado, expulsado del paraíso terrenal, ¿qué es lo que Dios le mandó? Que labrase la tierra, que la cultivase la tierra, que amase esa tierra, porque de ella iba a recibir su alimento. Pero, bueno, todo en el mundo, desgraciadamente, está muy mal y, bueno, sabemos que es la influencia ya de Satanás, ¿no? Que está actuando sobre toda esta gente justamente para destruir estos principios buenos de antaño de esta gente. Es Satanás mismo influyendo para destruir la creación de Dios. Qué bien. Y algo más que, bueno, estoy pensando en este momento, Franz, sí, hay mucho respeto a la autoridad, respetan mucho el nivel jerárquico en los quechuas y aymaras. Y si nosotros nos toca por X circunstancias ir a predicar, tenemos que ir ¿dónde? Al jefe del ayllu, porque él es autoridad y va a reunir a su gente. Si nosotros vamos y tomamos individualmente a las personas, no nos van a aceptar, difícilmente. Pero si vamos a la cabeza, al jefe de familia o al jefe del ayllu, ahí es donde vamos a tener una buena respuesta en cuanto a evangelización. Entonces, este es un puente ancestral en Perú, se llama el puente Queshuachaca, y une dos regiones muy distantes, y es interesantísimo porque está hecho de una materia vegetal, que son las quesuas, que son como unas pajas bravas, digamos, que las trenzan, las unen y hacen esto. Y simplemente es para que ustedes visualizaran cómo lo hacen, cómo se unen, cómo trabajan en armonía y cómo trabajan desde cero la materia prima para poder luego lograr esta gran obra, porque es una hazaña hacer todo este puente tan grande, tan largo, ¿no? Unir dos distancias tan largas. Vamos adelante entonces, querido Franz. Entonces,
Se llaman puentes redentivos. ¿Quién ha sido la persona que ha inventado, que ha creado esto? Es un señor Smith, está más adelante el nombre, y se llama su libro Bendecidos para Bendecir. Y a los que me están escuchando pueden bajarlo en internet, está gratuito para descargarlo. Se llama Bendecidos para Bendecir. Es un misionero americano que ha vivido en Bolivia como 40 años. Él ya está viejecito y ha vuelto a Estados Unidos, pero ha dejado esta gran obra. Es un trabajo con el cual él ha evangelizado a muchísima gente en el campo del mundo occidental. Entonces, hoy vamos a ver y conocer lo que se llaman, hay muchos, pero yo he tomado 3, los que me parecen más importantes, ¿ya? Para poder cumplir con la gran comisión. Vamos más adelante. ¿Qué es un puente redentivo? ¿Por qué el nombre? Son elementos religiosos de una cosmovisión foránea, los mismos que son utilizados para formar un nexo o lazo entre una cultura y el mensaje del Evangelio. En este caso, son elementos que ahora que ya conocemos la cultura quechua y andina, hemos visto que tienen cierta similitud con lo que nosotros tenemos en el Evangelio. Entonces vamos a utilizar estas cosas similares, estos elementos parecidos, para unirlos por medio de un puente y poder evangelizar a gente del campo, sí, pero también a gente del campo que se ha venido ya a la ciudad. Y Santa Cruz está lleno de collas. Entonces, es importante tomar nota y tomar en cuenta todo esto. Vamos adelante. Ahí está, doctor Douglas Smith. Ha escrito 2 libros. El primero está en inglés, Towards Continuous Mission, Strategizing for the Evangelization of Bolivia. Y el otro que está en español, Bendecidos para Bendecir. Ese lo van a bajar gratuitamente, que habla de los puentes redentivos. Bien, ¿cuál es el primer puente? Vamos a tomar 3 puentes. El primero es la imagen del Dios creador. ¿Y qué puente tenemos? Tenemos a Jehová, al Dios creador, y lo vamos a unir ¿con quién? Con Pachacamac. Vamos adelante. Que para ellos es su Dios creador también. ¿Qué características tiene Jehová, nuestro Señor, nuestro Dios? Es un Dios que es espíritu, está en Juan 4:24, y los que le adoran necesitan adorarlo y en espíritu y en verdad. Entonces, Dios Padre es espíritu. Vamos más adelante. 2. Sabemos que Dios se ha revelado al hombre ¿cómo? Por su creación, por su palabra escrita, la Biblia, y a través de Jesucristo, el Logos. Vamos más adelante, no quiero leer los versículos bíblicos. La palabra en Hebreos 1, 1 y 2 nos dice, ¿no es cierto?, que Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Entonces tenemos que ser sabios para entender cómo vamos a llegar a otras personas, obviamente a través de Jesucristo. Siguiente. Dios es un ser espiritual que tiene atributos incomunicables, o sea que son propios de Él, como la inmutabilidad, que es infinito, que es protector, que es eterno y soberano. Pero nos ha comunicado a nosotros que ciertos atributos, porque nosotros tenemos una parte de la santidad de Él, tenemos sabiduría, somos veraces, somos bondadosos, podemos amar. La misma palabra dice que Él nos amó primero. Tenemos misericordia, paciencia, justicia, en fin. Y los nombres con que se lo conoce a Dios Padre. Elohim, Shaddai, Adonai, Yahvé, Jehová. En el Nuevo Testamento Jesús lo muestra como su Padre. Vamos más adelante. Acá está Pachacamac. ¿Qué es la característica de Pachacamac? Que también es un Dios espíritu, no tiene carne, no tiene huesos. ¿Y qué hizo? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces, este es nuestro primer punto de partida.
Y es un buen tema para entrar a la evangelización. Decir, sí, ustedes, sus antepasados, conocían a este Pachacamac, pero Jesús ha venido y ha revelado el verdadero nombre de este Dios. Y es Jehová de los ejércitos. Es el Elohim, el Shaddai. Él es. O sea, ustedes no estaban equivocados, pero ahora lo conocemos tal cual es y tal cual se nos muestra en la palabra de Dios. Entonces, es una manera no de negar, no de decir ustedes estaban errados, estaban equivocados. No, ese es el puente, es el nexo o lazo para unir una cultura con otra, porque tiene las mismas características y atributos de Dios Padre. Entonces, ahora su verdadero nombre ya no es Pachacamac. Ahora ya Jesús lo ha revelado y es Jehová de los ejércitos. Entonces entramos por ese lado y manejamos la Biblia y le mostramos dónde están todas estas citas. Vamos más adelante. El segundo puente es Viracocha, el dios andino, y podemos formar otro puente redentivo. ¿Con quién? Con Jesucristo. Vamos más adelante. Porque tiene muchas características similares. Vamos más adelante, Franz. Siguiente lámina. Creo que se ha congelado. ¿Sí? Siguiente lámina, querido Franz. Ya, ahí está bien. Bueno, vamos a hablar de todas las características de Jesucristo, obviamente, porque lo estamos mostrando a Él, estamos enseñando quién es Jesús. Santo, sin pecado, fue bautizado, sufrió tentaciones, pero no pecó. ¿Seguimos? Y hacerles recuerdo que también hubo alguien que ya manifestó las mismas enseñanzas de Jesucristo, que se lo conocía como Viracocha. Pero ahora sabemos que su verdadero nombre es Jesús y que es Señor, porque Viracocha quiere decir Señor. Eso se traduce. Viracocha no es otra cosa que Señor. Entonces ahí encontramos y decimos, sí, ya sabemos a través de Jesús que ha venido, que ha encarnado, que ha enseñado, y sabemos que a ustedes ya se les había enseñado en el pasado estas mismas, se les había dado los mismos mandamientos de amarse, de cuidarse, y que iba a volver, y Jesús va a volver pronto. Entonces no estaban errados, ustedes ya sabían, sus ancestros ya habían recibido esta enseñanza, pero ahora nosotros venimos a confirmar a través de lo que está escrito aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Más adelante. Esas son las enseñanzas de acuerdo a la leyenda, ¿no? Que dice que era, ahí está, Viracocha creador, Dios siempre cercano, Señor de la vestidura, que gobierna y que provee, y que creó al hombre diciendo sea hombre, sea mujer. Entonces, en Viracocha existen muchos elementos teológicos que forman un puente hacia el evangelio. El carácter, el amor, la justicia, la preocupación. Entonces, y presentar ahora al Señor Jesucristo en base a lo que ellos ya habían escuchado, porque todo era oral, no tenían nada escrito. Más adelante. Pasamos, por favor, la ley de los... Sí, pasamos. La ley de Dios escrita en los corazones de los hombres. Vamos a hablar ahora, siga adelante, hermano, siga adelante, de la ley de los 7 mandamientos. Toda cultura tiene mandatos, la cultura aymara, la quechua, la china, en fin, todas las culturas, porque como les decía, la conciencia que Dios puso en cada hombre es hacer el bien, ¿ya? Y en esa conciencia, ¿qué es lo que Dios ya determinó que tengamos escrito? No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser asesino, no ser malo, no ser cobarde, en fin. Y ellos ahí están y han denominado los 7 mandamientos sabios que los practicaban durante el incario. Nosotros en colegio hemos aprendido, ¿no es cierto? Amasúa, Amaquella y Amayuya. Bien sabíamos eso.
que lo practicaban en el Incario, porque si no, el Inca realmente les daba severos castigos a quienes realmente no eran mentirosos, eran flojos y eran ladrones. Entonces, hasta el día de hoy, ellos saben esto y lo practican. Entonces, ahora tiempo de presentar el Evangelio, decirle, a ver, la siguiente diapositiva. Los mandamientos que Dios ha dado a Moisés son prácticamente los mismos que ustedes ya tenían. Y aquí yo hice un match, si se ponen a ver, por ejemplo, ahí están los 7 mandamientos del Incario a la mano derecha y los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Y los 7 de ellos concuasan o cuajan plenamente con el decálogo que nosotros tenemos. Porque Dios nos dice que no seamos idólatras, que no seamos malos, ni flojos, ni asesinos, ni ladrones, ni mentirosos. Entonces, es otro puente redentivo muy bueno. Decir, sí, ustedes ya sabían, ya conocían, pero hoy acá nosotros les demostramos que Jesús ya esto volvió a manifestar porque Dios Padre dio a Moisés todo esto y Jesús vino a reafirmar. ¿Está bien? ¿Está entendido hasta acá? Por favor, el siguiente, hermano Franz. Acá este es un trabajo grupal que quisiera que abran sus micrófonos, por favor. A pesar de que, no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos adelante, hermano Franz. Esto se los va a pasar y que ellos hagan el match. Por ejemplo, Jesucristo, ¿con cuál harían? El número 1. Jesucristo, ¿con cuál hace match? ¿Con cuál puede casar, puede ir exacto? A ver usted, hermano Franz, ¿con cuál? 1, 2, 3, 4 o 5. Con el número 2. Dios Viracocha. Jesucristo va con qué? ¿Cuál es su puente redentivo de Jesucristo? El Dios Viracocha. ¿Ya? Entonces, así, ese ejercicio ustedes lo van a hacer, por favor. Vamos adelante, querido Franz. Entonces, ¿qué resumen sacamos de todo lo que hasta acá les he ido comentando? Que la ley de Dios estaba grabado en los corazones de los hombres en todas las culturas. Está escrito en Romanos 1. Dios se revela a sus hijos por medio de la ley válida, la revelada directamente por Dios a los hombres. Entonces, ya teníamos grabada la ley en nuestros corazones. A través de Moisés, Dios viene a reafirmar ese ya conocimiento exacto. Y Jesús viene a confirmar, porque Él dice que ha venido a validar la ley, no a quebrarla. Vamos más adelante. ¿Qué es lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Que ellos eran vasos útiles y que estaban aptos para el servicio, pero que tenían que pagar un precio. Y hoy Jesús nos ha venido a hablar, porque es palabra de Dios la que está escrita acá. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecerlo, guardar sus mandamientos. Pero también está la gran comisión que no es una opción. Nosotros hoy somos esos vasos útiles que el Espíritu Santo quiere utilizar para engrandecer el reino de Dios. Jesús entrenó a sus discípulos. Hoy nosotros estamos haciendo eso, entrenándonos para ser discípulos mejor capacitados, mejor preparados para ir y engrandecer el reino de Dios. Uno más adelante. ¿Estamos en una guerra espiritual? Claro que estamos, no es fácil. Por eso es que tenemos tantos grupos de oración y oramos de madrugada y en todo momento. Porque es importantísima la oración, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces, qué importante es orar, mantenerse en santidad, amados hermanos. No es tiempo ya tiempo de ser cristianos a medias, tibios, de ninguna manera. Hoy somos realmente blanco o negro, porque la misma palabra de Dios dice que no le gusta a los tibios, que a los tibios los vomita de su boca. Entonces, ha llegado el tiempo que en verdad tenemos que tomar conciencia de que somos embajadores, de que hemos sido
elegidos en este tiempo, en este momento crucial para hacer luz a las naciones. Que nos estamos preparando y nos estamos preparando incluso para ir ya no a la ciudad, porque tenemos que dejar nuestra zona de confort. Tenemos que llegar ya a comunidades más lejanas, donde quizás incluso el evangelio va a ser más fácil. ¿Por qué? Por la gracia sobreabundante que se está derramando actualmente. Y porque allá la gente no está tan contaminada como en las ciudades. Por ejemplo, Carlitos Soruco va siempre de viaje, va a lugares lejanos. Pregúntenle su experiencia, sería maravilloso. Es algo hermoso ir y evangelizar a esos lugares donde han escuchado muy poco de Jesucristo. Porque, como les decía, el tiempo ha llegado y Dios nos ha elegido para este tiempo y nos está dando las herramientas para que vayamos y hagamos. Quizás esto muchos de ustedes han dicho, ay, pero si es simplemente información de una religión o de una cultura. Si tú quieres llegar a alguien, tienes que conocerlo. No puedes ir en blanco. No puedes ir desconociendo sus rituales, todo lo que piensan, todo lo que sienten. No puedes. Tienes que estar preparado. Para dar un examen, tú estudias y te preparas. Es lo mismo. Para ir a evangelizar, tienes que conocer, número uno, bien la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la Biblia diariamente. Y en segundo lugar, conocer estas culturas a quienes vamos a ir. Y nosotros no vamos a ir a la China ni a la India. Vamos a ir a los quechuas y aymaras, porque si Dios nos ha puesto en esta tierra, es para que lleguemos a estas naciones, a estas etnias que están cerca de nosotros. Vamos más adelante, por favor. Jesús instruyó a sus discípulos que no debían subestimar la fortaleza del enemigo ni la resistencia natural de algunas personas. Es cierto. Él escogió y llamó a 12, los preparó, los discipuló y realmente los ungió para ir a evangelizar, a enseñar. Nosotros hoy tenemos algo más que los discípulos de Jesucristo. Tenemos ya el Espíritu Santo morando dentro nuestro. Y el Espíritu Santo es el Señor de la mies. El Espíritu Santo es quien va a poner en nuestra boca las palabras adecuadas para ir y anunciar las buenas nuevas. No va a ser fácil, como les decía, porque estamos en una guerra espiritual. Pero nosotros sabemos que tenemos a Dios de nuestra parte. Y Dios no ha perdido ni una sola batalla. O sea que no se desanime, amado hermano. Si usted está ahí, está escuchando, ha entrado, aunque sea por curiosidad o por lo que sea, Dios lo está preparando y Dios le está hablando esta noche a través de estas sencillas palabras, a través de esta enseñanza que les he preparado. Dios nos está llamando, Dios nos está convocando. No es fácil, pero podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Poco más adelante, por favor, hermano. Jesús les dio autoridad. Les dijo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos en nombre del Padre, del Hijo y con la compañía del Espíritu Santo. Más adelante, por favor. Lo que les decía, para ir tenemos que vivir en santidad. No es tiempo ya de estar jugando a cristianos tibios. No, tenemos que ir en santidad. Cuesta, por supuesto que sí. Pero Dios nos quiere perfeccionar y nos va a perfeccionar hasta el último día. El evangelismo será siempre la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos. Nosotros no somos los capos de la película. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, predisponernos, decidir realmente ir a evangelizar y luchar con nuestra carne. Decidir que vamos a vivir en santidad. Acá no hay nadie santo. Todos los días caemos, pecamos, pero tenemos que levantarnos, arrepentirnos y dejar de pecar. El pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Una cosa es que caigamos eventualmente, pero el pecado no se puede enseñorear en los hijos de Dios. Entonces es tiempo que tomemos en serio la obra que Dios ha depositado en nuestras manos. Un poco más
Adelante. Jesús no pidió a nadie que hiciera algo que él no hubiese hecho. Él vino, nos enseñó y luego nosotros tenemos que ir en el nombre de Jesús. La gente hoy no está buscando explicaciones, ya no. Está buscando demostración. Y Dios nos está dando su autoridad y está derramando su gracia sobreabundante sobre nosotros para que podamos cumplir la gran comisión. Más adelante, por favor. Para poder evangelizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente decidirnos y hacer una obra por amor, desinteresada. Tenemos que recordar que somos portadores de la gloria de Dios. ¿Para qué nos ha dado Dios la gloria? ¿Para qué nos ha hecho portadores de su gloria? Muchas veces no tomamos en cuenta de realmente la grandeza de estas palabras, portadores de la gloria de Dios. Y aquí está, este verso es bellísimo. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste como me has amado a mí. Si realmente nos amamos los unos a los otros, somos una iglesia unida, el cuerpo de Cristo unido, representantes realmente de Dios en la tierra y testigos, nada se va a poder oponer a nosotros, porque Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo viven dentro nuestro. Somos uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y precisamente por eso debemos buscar ser santos, comportarnos a la altura de lo que somos, portadores de la gloria de Dios. Siguiente, hermano Franz. Bueno, simplemente esto para acabar reflexionando, que Dios nunca o Jesús nunca buscó hombres maravillosos, extraordinarios. Eran hombres como nosotros, exactamente, tal cual, con defectos pero con virtudes. Pero es que Dios no está buscando hombres perfectos para llevar su palabra. Está buscando personas decididas y sobre todo que amen a los otros seres humanos que aún están perdidos y quieran darles la mano, estirarles la mano para que conozcan al Señor. La siguiente, querido Franz. El evangelismo no es una tarea opcional. La gran comisión no es una tarea opcional, amados hermanos. Si realmente somos seguidores de Cristo, tenemos que ir y hacer discípulos. ¿Usted puede hacer discípulos? Sí. Comenzando en su familia, excelente, en sus vecinos. Pero ¿qué tal si realmente nos ponemos este reto que hoy Dios les está planteando, porque no soy yo? Ir un poquito más allá. Quizás dejar nuestra zona de confort, de comodidad, y buscar tal vez incluso dentro de la ciudad alguien que sea quechua, aymara, para hablarle de la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿asumen el reto? Creo que es la última diapositiva, ¿verdad, Franz? A ver. No, pero es lo mismo. Tú eres un instrumento de Dios. Y Dios ya te ha empoderado, el Espíritu Santo te ha empoderado para que lleves este mensaje, las buenas nuevas de la salvación. Porque dices, me seréis testigos en Bolivia y hasta lo último de la tierra. Más adelante, querido Franz. Entonces, esa es la gran comisión y ese es el gran reto que Dios nos está poniendo delante. No es obligatorio ir a las etnias, pero creo que es lo más lógico, como les he explicado. Si Dios nos ha puesto acá, no es para que ir de misioneros a la China, cuando tenemos aquí tanto que evangelizar. Y otra cosa más, Jesús vuelve pronto. No nos queda tiempo. No es tiempo de estar pensando, no es tiempo de estar caminando. Es tiempo de correr, amados hermanos. El siguiente, querido Franz. Este autor, Robert Coleman, decía, este es el nuevo evangelismo que necesitamos.
refiriéndose a los puentes redentivos, que es un buen método. Aunque no hay métodos buenos, malos, mejores, peores, no. Simplemente se necesita que hombres y mujeres que realmente quieran cumplir la gran comisión, hombres y mujeres que tengan pasión por las almas perdidas, hombres y mujeres que quieren que Cristo se reproduzca en sus vidas. Eso es todo. ¿Es un reto grande? Es un reto grande. ¿Pero podemos? Claro que podemos. Porque como les decía, es la época de la gracia sobreabundante. Y Dios ya nos ha dado toda la autoridad que necesitamos para ir y hacer discípulos a todos los bolivianos. Amén. Amén. La siguiente Amén. ya es Cuestionar. es un cuestionario que se les va a pasar para que es importante, ¿no? Conocer preguntas básicas que quizás incluso nos hagan las personas a quienes nos acerquemos. Les agradezco mucho su paciencia. Espero que realmente los haya un poquito retado y obviamente que hayan aprendido a través de esta exposición que ha sido bien sucinta, porque hay tanto que hablar y que informar, pero por lo menos ya tenemos idea cómo es la gente de Bolivia, cómo es el pueblo en medio del cual Dios nos ha puesto.